Bueno, pues aquí estamos con Jorge Sánchez, CEO de Moviliza Academy. Yo soy Daniel de Tecnoconference y vamos a hablar un poquito de la siguiente edición de Ágil Disruptivo, ADIS. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ya preparando y arrancando la segunda edición de Agile Disruptivo y muy contento por seguir en esta idea que vamos hacia adelante. Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué hacemos esta segunda edición? Apenas han pasado 6 meses. ¿Cuál es el motivo de hacer esta segunda edición de Ágile? Pues el motivo ha sido la aceptación que ha tenido, o sea, no solo a nivel de ponentes, que las ponencias han sido realmente excepcionales, sino la asistencia, o sea, la asistencia, más de 800 personas que se han inscrito y han visto el vídeo en directo o en diferido en un evento que no era conocido, que ha surgido prácticamente de la nada. En 2 meses se montó y conseguimos montar este evento en formato online con gente de varios países. Y bueno, pues en base a esto hemos decidido realizar otro evento que pensamos que se haga recurrente en el tiempo y que si la gente le gusta y nos lo permiten los elementos, pues esperamos que sea recurrente en el tiempo. Oye, tratamos de hacer las jornadas, vamos a llamarle jornadas, conferencias online, no solo en una dirección, ¿no? No solo que el panelista hable hacia la audiencia, sino que la audiencia también interactúe y también interactúe entre ella. Es decir, en estas jornadas de Ágil Disruptivo, ADIS, es muy importante el networking, ¿no? La comunicación que hay entre los propios usuarios también, aparte de los usuarios con los ponentes. Sí, es una de los motivos principales en la que me he embarcado en este proyecto, ¿no? Sobre todo la relación interpersonal y las relaciones profesionales que puedan surgir, que de hecho han surgido, de hecho han salido en este evento han surgido proyectos y están funcionando entre ponentes y no tengo constancia, pero creo que sí, entre los asistentes han conseguido tener relaciones profesionales a todos los niveles, ¿no? Entonces, el tema de hacer una ponencia bidireccional en el que no solo el ponente es el que habla, sino que los asistentes o los que asisten a la charla pueden interactuar directamente o bien con preguntas, pero sobre todo con conexión de cámara e intervenir directamente en la ponencia, en el turno de respuestas o en algunas que se han hecho prácticas y dinámicas de forma interactiva, es muy, muy interesante y sobre todo la parte post-evento o durante el evento, en el cual en cualquier momento se pueden crear habitaciones o reuniones personalizadas para hablar de cualquier cosa, de la charla de cualquier tema entre las personas que estén reunidas, ¿no? Eso es una causa de este, y por eso también un poco disruptivo, que no es lo que se hace virtualmente, ¿no? Que los que asisten tengan peso específico en los eventos, ¿no? Oye, a nivel de contenidos, ¿qué diferencia ADIS de otras charlas, jornadas, tanto online como físicas, desde tu punto de vista y como director, digamos, técnico, por así decirlo, de estas conferencias? Pues la gran diferencia es que no hay cortapisas en cuanto a las ponencias, a los que han asistido lo pueden ver, a las ponencias de los temas y el contenido que han puesto los ponentes. Evidentemente ha habido una guía a nivel de diseño, ¿no? Pero al tema de las conferencias no ha habido ningún cortapisa a ningún ponente de que pueda hablar de lo que quiera, como quiera. Y en cualquier caso se han utilizado algunas para hacer propuestas innovadoras o hacer primeras versiones de charlas que se están utilizando. De hecho, algunas charlas de la CAS anterior, de la primera CAS de julio, pues un porcentaje muy alto
son charlas o los ponentes han sido charlas o van a ser ponentes de la CAS, ¿no? De la CAS 2024 que se va a celebrar en Madrid, el evento Agile más importante de España por excelencia, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Dos preguntas muy importantes. Una, desde tu punto de vista, ¿por qué vamos a animar a los patrocinadores, ¿no? Que al fin y al cabo son nuestros grandes ayudantes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde Tecnoconference, creemos que es importante o es interesante para los patrocinadores estar con nosotros, empujar en estas primeras sesiones, en estas primeras ediciones de la conferencia, porque es una iniciativa innovadora, porque es una iniciativa disruptiva, porque es una iniciativa online que permite también ampliar mucho el espectro demográfico, porque no solo nos estamos dirigiendo a España, ni siquiera a una región concreta de España, sino estamos dirigiéndonos a toda Latinoamérica, ¿no? Tanto España como Latinoamérica. ¿Por qué animarías a los patrocinadores a participar en esta experiencia? Pues por varios motivos. Primero, por la calidad de las ponencias. Tomo en base la anterior. Estas ponencias aún no hemos lanzado el Call for Speaker para buscarnos, pero vamos, si vienen las mismas personas van a ser charlas de primer nivel. Y sobre todo para los ponentes, por el precio que es básicamente muy, muy pequeñito con respecto a otras ponencias, que tienes un público. En el anterior fue público de pago, tenían que pagar. Este evento lo queremos hacer gratuito, de ahí buscamos ponentes, ¿no? Para que se pueda pagar por lo menos la parte técnica y el mantenimiento, porque recordar que hay gente detrás mientras están haciendo las ponencias, a los técnicos. Y sobre todo, que aunque sea un evento virtual, vais a tener los ponentes vuestro stand, que podéis introducir vuestras charlas propias durante todo lo que es el ADIS, en el cual podéis crear eventos personalizados. Vais a tener entre charla y charla este año, este segundo que hemos aprendido, vamos a dejar un intervalo para que haya vídeos de los ponentes que se presenten previo a la charla, que haya vídeos de los ponentes en el cual indiquen que van a hacer algún evento o alguna promoción durante el evento o posterior al evento. Es decir, va a ser prácticamente como un evento, lo más parecido a un evento virtual, pero te estás asegurando, si continuamos con el mismo nivel de asistencia, de 800 personas, este evento pensamos que van a ser más personas porque va a ser gratuito, entonces va a ser más abierto y esperamos que venga más personas. Y ya el segundo evento ya son conocidos y los vídeos están ahí y por eso hacemos el segundo evento tan seguido, ¿no? A los 6 meses. O sea, la idea es hacerlo regularmente, ¿no? Bueno, es la ventaja que tiene el online, ¿no? Que no tenemos que esperar un año entre jornada y jornada. Si la jornada es exitosa, lo importante es que vayamos haciéndolo de forma regular, porque las cosas cambian mucho y muy rápidamente, ¿no? O sea que mejor hacer un evento de estos, unas jornadas de esta de forma regular. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias por tus explicaciones y nada, os animamos a todos, tanto participantes, panelistas como sponsors a participar en este ADIS de diciembre de 2024. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Hasta luego!